12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, hoy es 12 de noviembre de 2020 y esto es Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica Gregorio González. Les habla Argenis Barreto como todos los días. Vamos rápidamente a iniciar esta ronda informativa de esta hora. El Consejo de la Unión Europea decidió este jueves extender hasta el 14 de noviembre de 2021 las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en vista de la actual crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con persistentes acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Las medidas incluyen una prohibición de viajar y la congelación de activos de 33 personas incluidas en la lista que ocupan cargos oficiales. Lo señalan por la presunta responsabilidad en la violación de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho. Hay también un embargo de armas y de equipos para evitar la represión interna que el régimen socialista aplica en contra de los ciudadanos que protestan para exigir un cambio político, además de reclamar por las precariedades en los servicios públicos y los salarios. La hiperinflación continúa en Venezuela, según lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini, a la luz del costo de la canasta alimentaria familiar, que se ubicó por encima de $280 en el Zulia para el mes de octubre. En palabras del dirigente empresarial, con los actuales salarios es imposible para la administración pública entre un 20 y un 25%, según cifras de la Cámara. La hiperinflación continúa y vamos a estar claros y se va a mantener y esperamos el año que viene. Lamentablemente yo no le veo cambio mientras no hayan cambios políticos económicos políticos que se tienen que hacer en el país. Esto no va a cambiar. Vamos a estar y seguimos teniendo una disciplina fiscal enorme. El problema de los servicios públicos para nosotros es enorme y mientras tú no arregles todo ese problema y todos nosotros, tanto Fedecámaras como las cámaras regionales, nacionales, hemos propuesto cantidad enorme de soluciones. Nosotros, mientras, un ejemplo, el crédito bancario. Nosotros no tenemos crédito desde hace más de 2 años con el problema del encaje legal. Mientras la economía no se refresque y tú no le des créditos a mediano y a largo plazo a la industria, al comercio, que puedan comprar sus productos, venderlos, fabricarlos, traerlos, y incluso yo digo, bueno, si la economía se dolarizó de facto, que de facto está dolarizada, aunque yo soy un firme creyente del Bolívar, préstanos en dólares a largo plazo, a una tasa justa. Yo en el Maracaibo, en el sur, tengo 3 años haciendo. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo recordó que en el Zulia llevan al menos 3 años haciendo colas para surtir gasolina y sugirió entregar las estaciones de servicio o la industria petrolera al sector privado. No veo en estas condiciones alguna solución si esto no cambia, sentenció. Yo en el Maracaibo, en el sur, tengo 3 años haciendo colas todos los días y todos los días nos dicen mañana llega la gandola, mañana llega gasolina, activamos el palito, activamos carbón, activamos y siempre es lo mismo y seguimos nosotros dándonos cuenta que no llega. Lo que tenemos que proponer es soluciones. Si no puedes activarla, dásela en manos a los privados, que son los que capaces de poder activarla en la industria. Yo sé que tenemos un problema de sanciones, pero es un problema también de primera necesidad, es derecho humano. Yo creo que hay que buscar la forma de que, si tú no puedes, que la industria privada se encargue de manejar las refinerías y poder activarlo, o la importación de combustible, que lo han propuesto la Cámara Petrolera, lo ha propuesto incluso muchísimas cámaras locales y nacionales. Pero hay que buscar solución.
En opinión del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAP, Ronald Balsa, las autoridades en Venezuela no reconocen los problemas de base y por lo tanto no proponen soluciones. El analista recordó que en los últimos años se ha visto una destrucción de la economía en el país, incluso durante la época de la abundancia, que se ha traducido en la caída del 90% del Producto Interno Bruto y más de 90% de pobreza de ingreso, según la encuesta de condiciones de vida. No es una sorpresa para ti y para mí lo que hemos estado viendo, lo hemos hablado prácticamente cada vez en una situación peor. Y a la vista está lo que era necesario hacer para evitarlo, o sea, tener unas cuentas públicas claras, una relación con el sector privado transparente, y ver que la gasolina llega a nuestro país en buques de Irán y no sabemos cuánto se les pagó, y no sabemos cuánto va a durar, y no sabemos, cada tanto sabemos que hay alguna nueva explosión en alguna refinería, y se nos dice que es un misil, o sea, no podemos sino ver que todo empeora cuando no se reconocen los problemas de base y no se les pone solución. Para el profesor Balsa, una sorpresa sería que Nicolás Maduro presentara el presupuesto a propósito de los anuncios que haría el régimen venezolano a finales de año. No puede ser que en Venezuela se estén gastando en medio de una pandemia mundial, en la situación en la que estamos, los recursos de este modo que no sabemos cuál es, o que el financiamiento siga viniendo del Banco Central de Venezuela a PDVSA, cuando PDVSA no sabemos qué papel juega en la importación de gasolina, o sea, no sabemos si la importación es directa de gobierno a gobierno, o si la importación se hace para destinar recursos a la producción de gasolina dentro del país, o sea, no sabemos qué papel juega PDVSA en todas estas importaciones de gasolina. Y cuando no se subió el precio de la gasolina, el costo lo asumió PDVSA, al punto de que en 2016, cuando se presentó el último, 2016 o 2017, se presentó el último informe de PDVSA, ellos solicitaron al gobierno una subvención, y esa subvención fue de una buena cantidad de millones de bolívares expresados en dólares, porque PDVSA tenía grandes problemas con el subsidio de la gasolina. Entre tanto, según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150.000 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Más detalles con nuestros colegas de La Voz de América. Ni Alemania durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una contracción económica como la experimentada en Venezuela desde 2013, según datos del economista y diputado opositor Ángel Alvarado. El país que más se apareció a Venezuela era Liberia, que tuvo una guerra civil de 25 años, y durante 25 años este país perdió 91% de su actividad económica o su PIB. Venezuela lo ha hecho en solo 7 años, ¿no? Y lo ha hecho en solo 7 años sin tener un conflicto bélico formal, sin una guerra, sin una intervención militar, como ocurrió en países como Irak en el 91, Libia en el 2011, donde perdieron 60% de su actividad económica. Apunta que el colapso económico en un periodo tan corto solo se compara con lo ocurrido con algunas naciones tras la disolución de la Unión Soviética. Advierte que las carencias son cada vez más profundas por las fallas en los servicios públicos y la paralización de la industria petrolera. En un país que tiene un ingreso per cápita como los países más pobres de África, y no como los países más ricos de América Latina, como Chile, que era el nivel de ingreso histórico de Venezuela. Para especialistas, la vía más rápida de impulsar nuevamente las finanzas de Venezuela es poner en marcha la producción petrolera que en 2020 cayó a niveles de hace 70 años. Solo en la industria petrolera hablan de unos 5 o 6 años de posible recuperación a niveles al menos de 1 millón y medio de barriles diarios. Eso para un país como el nuestro, empobrecido, va a generar un cambio importante, se va a ver cambios marginales muy importantes, pero por supuesto difícilmente Venezuela, no solo ante el cambio que hemos sufrido en los últimos 6 años, que es evidente, sino también el cambio en el mercado energético mundial, nos va a llevar a escenarios que pudimos haber alcanzado si hubiésemos aprovechado la bonanza petrolera. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado en diferentes oportunidades que las sanciones de Estados Unidos son la causa de este declive. Por ello, aprobó una ley antibloqueo que le da más poderes para manejar recursos de la nación. Propuesta rechazada por el Poder Legislativo. Lo que ocurrió en Venezuela es un empobrecimiento demasiado rápido
y la recuperación que plantea Maduro no es recuperación, es simplemente estabilizarnos en el foso o en el fondo al cual llegamos. Según cálculos de la Asamblea Nacional, serán necesarios 150.000 millones de dólares en préstamos de organismos multilaterales y en inversión extranjera para poder recuperar la economía de Venezuela en una década. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Por su parte, trabajadores del sector salud salieron nuevamente este jueves a las calles para reclamar un salario justo. En este sentido, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, reiteró el rechazo de este sector a la escala salarial que presentó unilateralmente el régimen. Estamos frente a un Estado fallido que se ha olvidado de garantizar la alimentación, los médicos. ¿Cómo sobrevive un trabajador jubilado con una pensión de hambre? Hoy tenemos que decir que desde el gremio de enfermería, y me atrevo a decir todo el equipo de salud, todos los trabajadores venezolanos, rechazamos este aumento miserable, Nicolás Maduro. Hoy estás denotando que no te importa la vida de los venezolanos. Hoy demuestra tu divorcio absoluto acerca de la tragedia humanitaria que vivimos gracias a tu nefasto gobierno. ¿Quieres un premio Nobel por la economía? El premio Nobel de la economía nos lo ganamos los trabajadores que tenemos que sobrevivir con los salarios de hambre. Entre tanto, fue liberado el secretario del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado de Falcón, Guillermo Zárraga, según lo confirmó Iván Freites de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros en sus redes sociales. La represión y persecución que hay contra los trabajadores petroleros y los sindicalistas no nos amedrentan, no nos callarán. Vamos a restituir el Estado de Derecho en Venezuela, escribió Freites en su cuenta en Twitter. Al menos 5 personas fueron asesinadas y 442 detenidas en el contexto de las manifestaciones durante la cuarentena en Venezuela. Esto lo señala el informe La Disciplina del Miedo, publicado por la organización no gubernamental Provea. En este sentido, Rafael Uzcategui, coordinador de esta organización no gubernamental, destacó que este informe se revela que durante la pandemia en el país se ha incrementado la censura, la invisibilización y la disuasión de la protesta pacífica. En total, documentamos por lo menos 601 detenciones arbitrarias ocurridas en los 6 primeros meses del estado de alarma, de las cuales 159 tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que estaban sucediendo bajo la cuarentena. Y esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias. En tercer lugar, 25 médicos y personas vinculadas al gremio de la salud. Y finalmente, 10 trabajadores y sindicalistas. Sobre el derecho a la manifestación, registramos un patrón que se denominó la furia bolivariana, que después de órdenes expresas del propio Nicolás Maduro a través de la televisión, en 19 estados del país ocurrieron 58 ataques vandálicos contra las viviendas de personas identificadas como críticas o disidentes del gobierno venezolano. También tuvimos el lamentable saldo de 5 personas asesinadas en los últimos 6 meses, además 442 detenciones arbitrarias, de las cuales 168 ocurrieron en el primer mes. Estas 442 detenciones de personas que participan en una protesta. Joel García, abogado del diputado Juan Requesens, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que este jueves continuará el juicio oral, pero no público, contra el parlamentario. En este sentido, el abogado Joel García reiteró que el diputado está secuestrado desde hace 2 años y 3 meses por su presunta participación en el magnicidio frustrado, al ser señalado por el Ministerio Público de haber facilitado el ingreso de uno de los acusados al territorio venezolano. La socióloga Floris Caray llamó a los partidos políticos a hacer pedagogía política para recobrar el rol de los ciudadanos en la sociedad venezolana. La pedagogía política, o sea, cuando Betancourt dijo, bueno, una escuela en cada pueblo, okay, ahí hubo un intento, pero la pedagogía política precisamente, y no depende, la pedagogía política y ciudadana no se limita solo a los partidos políticos. Estos espacios como el tuyo, Mingo y Erika y todo el equipo, precisamente
y es la apuesta en la que yo creo de manera fundamental, sobre todo con esta quiebra que nosotros hemos visto de todos nuestros líderes políticos, de todos los partidos que no han estado a la altura. Entonces, bueno, ¿cuál es el espacio que hemos tenido para nosotros mismos bregarnos esta comprensión? Entonces, es fundamental la pedagogía política para trabajar la noción del ciudadano, porque ahí yo le agrego muchos aspectos que tienen que ver con esa autoestima, con esa autoidentidad, que es ser venezolano, que es ser ciudadano. O sea, eso aquí ha sido muy débil. Las lluvias registradas en los últimos días en el estado Falcón han dejado más de 610 viviendas con daños, de acuerdo con los datos que dio a conocer Protección Civil el miércoles 11 de noviembre. El municipio Silva se encuentra entre los más afectados por el desbordamiento de ríos y quebradas. Solo en Tucacas, más de 490 casas se encuentran inundadas, especialmente en poblados rurales como Felipito, kilómetro 60 de Santa Rosa, El Esfuerzo, Brisas del Mar y Libertador. En otras informaciones tenemos que el Tribunal Internacional Africano pidió a la justicia de Cabo Verde permitir atención médica para el empresario colombiano Alex Saab. La Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental puso en duda la atención sanitaria que se estaría prestando al también agente venezolano detenido en Cabo Verde y reconoció la preocupación por su estado de salud que ha expresado su defensa. Costa Rica creó una legislación especial para permitir que los ciudadanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, a los que se les haya negado la condición de refugiados, puedan solicitar un permiso especial para permanecer en el país y tener acceso al mercado de trabajo. Ahora nos vamos al norte de Colombia, donde decretan calamidad pública en Puerto Santander por los daños y multimillonarias pérdidas registradas por las fuertes lluvias en los últimos días. Pasamos a Perú, donde están convocando a una gran marcha nacional este jueves 12 de noviembre para protestar contra la vacancia de la presidencia de la República aprobada por el Congreso. Mediante redes sociales con el numeral Marcha Nacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está llamando a congregarse en la Plaza San Martín de Lima a partir de las 5 de la tarde. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la detención del abogado y defensor de derechos humanos peruano Carlos Rodríguez, mientras brindaba asesoría jurídica a jóvenes detenidos durante las protestas en Lima y que fuera liberado después de al menos 15 horas. En un testimonio a los medios de comunicación, el manifestante Juan Julio se quejaba de la destitución del anterior mandatario de Perú, Martín Vizcarra. Que han realizado entre el día la vacancia a nuestro presidente de la República, faltando tiempo y poco tiempo en sí del término de su candidatura, ¿no? La cual genera una estabilidad sumamente alta en nuestro país. Y en materia económica tenemos que el precio internacional del petróleo continuaba subiendo este jueves en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $41.73 el barril y el Brent de referencia en Europa en $44. Las bolsas de valores en Europa entraban en terreno negativo. El IBEX perdía menos 0,86%, el CAC 40 menos 1,58% y el DAX menos 1,24%. En Asia, el índice Shanghai caía menos 0,11%, mientras el Nikkei ganaba más 0,68%. Hasta aquí este resumen informativo por estos momentos. Continúen con nuestra programación. Por hoy culmina la emisión matutina de Informe RCR, pero el seguimiento informativo